y vamos a pedir al Señor que nos revele, que nos muestre su verdad y su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos nuevamente de escudriñar tu palabra, de meditar en tu palabra, de exponernos a tu palabra, Señor, a tu verdad. Tu palabra nos nutre, nos fortalece, nos consuela. Tu palabra, Señor, nos prepara para tu regreso. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que tomes todo nuestro corazón y toda nuestra mente y que puedas ministrar, Señor, tu verdad tan profundamente que seamos transformados a la imagen de aquel que nos salvó. En Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la salvación. Como no es un tema de doctrina, entonces es un tema que lo vamos a tratar de manejar desde el punto de vista discipular. Aunque me dicen a veces, pero los discipulados se maneja doctrina, ¿me? Pero no necesariamente. Lo que quisiera en esta hora es hablar un poco acerca de la salvación y para que podamos comprender. Hay muchas cosas que pudiéramos nosotros aprender acerca de la salvación. Hay muchas cosas que pudiéramos nosotros hablar acerca de la salvación. Pero vamos a enfocarnos en dos aspectos principales como discípulos, porque ese es el propósito de venir acá, es discipularnos, recibir el discipulado para poder prepararnos e ir con el Señor. Esto no es solamente un conocimiento que podamos atesorar como una joya en un lugar especial, en un cofre, sino es algo que tiene que ser accionado. Yo les he comentado que hay cosas doctrinales profundas que en la aplicación a nuestras vidas, pues no es tan fácil poder ver cómo aplicar. Por ejemplo, cómo aplicar la reina del cielo en nuestra vida diaria. Pues alguno dirá, sí, pero uno puede, ya sabiendo que en la reina del cielo, uno puede discernir y que, sí, pero hay cosas que son, creo que son un poco más importantes en el contexto de un discípulo, que es lo que Jesús enseñó. Jesús no se puso a enseñar de la reina del cielo, pero sí se puso a hablar del amor entre los enemigos en muchísimos pasajes. Entonces, hay cosas que son más importantes o más básicas en cuanto al discipulado que debemos de manejar. La salvación. En el capítulo número 10 del libro de Juan, en el versículo número 10, dice que el ladrón no vino o no viene sino para matar, hurtar y destruir. Ahora mire lo que dice esta parte del versículo. Dice, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, que la razón por la cual Cristo vino es para dar vida. Pero por favor, yo quiero que me dé un poco de tiempo, porque quiero explicarle algo importante acerca de la salvación. Jesús dice que Él vino para darnos vida. Eso todos sabemos, que vino a dar vida. Y es fácil poder saber que vino a dar vida eterna. Pero la vida que Él ofrece no es una vida cualquiera. Por eso hace una diferencia entre yo he venido a dar vida, pero vida abundante. Es decir, que hay un énfasis en la parte final de este verso, que es la abundancia. Por eso esta palabra la voy a escribir aquí, mire. Abundancia. Abundancia. Ahí la voy a dejar porque va a estar aquí abajo escrita. Abundancia. Es decir, Él vino a darnos algo,
pero no algo cualquiera, sino una vida abundante. Ahora, en este respecto, en el capítulo 15, versículo 5, dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Son versículos conocidísimos, pero yo quiero que por favor vaya conmigo a observar estos versículos con esta orientación respecto a la salvación. Yo vine a dar vida en abundancia. Juan 15:5 dice que separados de Él no podemos hacer nada. De hecho dice el que permanece en mí. Hay dos palabras que son dignas de considerar: la separación y el permanecer, dando a entender de que con Jesús, o la razón por la cual nosotros nos acercamos a Jesús, es para estar cerca de Él. Pero también da a entender de que podemos estar nosotros en Jesús, pero separados de Él. Porque claramente lo dice aquí arriba: yo vine a dar vida y abundancia. Bueno, son dos cosas diferentes. Yo puedo estar en la vid verdadera, pero estar separado de Él. O mejor dicho, no permanecer. Quiere decir que hay una diferencia entre alguien que queda permanentemente en Él y alguien que le conoce pero no permanece en Él. Otro versículo interesante. Mateo capítulo 7, versículo 25. Al final del Sermón del Monte, Jesús concluye con estas palabras. Dice: todo aquel que oye estas palabras y las hace. Quiere decir que hay personas que pueden oír, pero no hacer. Es más, hay personas que no pueden oír y mucho menos hacer. Entonces uno dice, eso es para la gente del mundo. No, porque el Sermón del Monte está enfocado a los mismos que les dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y usted no va a aplicarle esas palabras de Jesús a un mundano. Usted no le puede decir a alguien que no conoce a Cristo: usted es la luz del mundo. Entonces quiere decir que Jesús, cuando le dice a la gente que es la luz del mundo, puede ser que oigan pero que no hacen. O puede ser que sean la luz del mundo, o que Dios los vea como luz, pero ellos ni oyen ni hacen. No sé si usted me está comprendiendo. O sea, son versículos que todos estos versículos están enfocados a personas que ya están con Él. Por eso dice permanecer. No dice tú vas a llegar, no, permanece en mí. Quiere decir que ya veniste a mí, mantente conmigo. Así como la vid se mantiene unida a los pámpanos, y los pámpanos crecen porque están cerca de la vid. Así sean ustedes conmigo. Ustedes ya vinieron, manténganse conmigo. Aquí dice: ustedes son los del mundo, son la sal de la tierra. Ustedes cuando oren así. Eso no se lo entiende al mundo, se lo dice a los que ya están con Él, a su pueblo. Y les dice al final: ustedes que están conmigo, si oyen estas palabras y las hacen, lo compararé con aquel hombre que construye su casa sobre la roca. Quiere decir que los que están con Él, algunos puede ser que no oigan y que no hagan. No son versículos que están hablando del mundo. Son versículos que está dirigido a los discípulos, a los que lo siguen. Ok, otro. Juan 17. Este me gusta mucho, porque en el capítulo 17, en el verso 21, en el verso 22 y en el verso 11, dice lo mismo: que sean uno. Vamos a lo mismo. Esto no puede estar dirigido hacia la gente que no le conoce. Esto no puede estar dirigido hacia una persona inconversa. No, porque Jesús le dice, incluso en el versículo 21, les dice: para que sean uno en nosotros. En el versículo 11 y 22 dice:
como nosotros. Padre, que sean uno como tú y yo. Pero en el verso 21 dice, en nosotros. Es decir, que vamos a lo mismo. Estamos tratando de enfocar que estos versículos están dando a entender de que hay gente que tiene vida, pero no abundante. Hay gente que ya vino a Cristo y tiene la vida eterna, pero no tiene la abundancia. Otro versículo, Juan capítulo 6, versículo 67. Me gusta mucho porque en el versículo 67 Jesús le dice, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Le dice. Ahora, solo piense. De hecho, en el versículo 67, dice el versículo 67, y el Señor le dijo a sus discípulos. O sea que hay discípulos que se quedan y hay otros discípulos que se van. Los que se quedan son los que dice 15:5 de Juan, son los que permanecen. Los que se quedan son los que seguramente oyen y hacen. Los que se quedan son los que seguramente van a alcanzar a llegar a ser uno. Esos son los que se quedan. Porque eso le dijo Jesús a ellos. Ustedes se quieren ir también, les dice. Dando a entender de que en el Señor, en el reino de Dios, en las iglesias, hay gente que está vivo, pero no ha experimentado o no hemos experimentado o no van a experimentar la vida que Dios tiene. La palabra abundancia yo sé que hace referencia a tener mucho, pero realmente no está hablando absolutamente en nada que no sea espiritual. Porque dice vida, no está hablando de cosas materiales. Cuando el Señor habla de cosas materiales, por ejemplo, dice, y las aves comen y las plantas se visten, cosas materiales. Claro, la aplicación es espiritual, pero aquí es totalmente espiritual, la abundancia de lo que está hablando. Ahora, aparte es cuando le dice el apóstol a Gayo, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Ahí sí, no solo abarca lo espiritual, sino todas las cosas, pero ese no son de la historia. Ok, esta solamente es la introducción. ¿Por qué quería que ustedes vieran esto? Fíjense que les puse 1, 2, 3, 4, 5 versos para edificar la enseñanza de la salvación como discípulo. Recuérdense que estamos nosotros pensando en que cuando Jesús apareció a la tierra, escogió a 12 hombres y los empezó a discipular. Ellos ya traían alguna enseñanza. Ahora, yo quiero irme por este lado. Hay una salvación que es antes de conocer a Cristo. Y hay una salvación que es durante el conocimiento a Cristo. Ahí está, ¿cómo está la cosa? Espérese. No me apedree, por favor. Como el hijo del apóstol, apedréeme de último. Mire pues, la salvación que es antes de conocer a Cristo es la que habla Romanos capítulo 10, versículo 9. Es aquella que dice que está cerca de ti la salvación, dice. Está tan fácil que lo que hay que hacer es que con el corazón tú debes de creer. Y esa fe se te va a contar como justicia. Pero esto no me quiero enfocar en esta parte. No porque no importe, sino es porque esto no me puede direccionar a otro lado el versículo. Donde me quiero enfocar es que, y con la boca, dice, mire, se confiesa para salvación. Eso lo dice Romanos 10:9. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que en Romanos 10:9 nos está diciendo que todas las personas que crean en su corazón y que confiesen a Jesús serán salvos. Pero la salvación, ¿en dónde está? En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Es un versículo súper conocido que dice, porque no hay otro nombre
Dicen, porque en nadie más hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que la salvación de la cual estamos hablando hoy, de Romanos 10:9, es una salvación que viene por el nombre de Cristo. O mejor dicho, viene por Cristo. Ahora, el punto es este. ¿De qué salvación estamos hablando? Romanos 10:9. ¿De qué salvación está hablando? Según primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 9, es una salvación de nuestra alma. Es decir, que nosotros, antes de venir a Cristo, nuestra alma estaba perdidamente condenada. Por eso dice la Biblia en el Antiguo Testamento, el alma que pecare esa morirá. Quiere decir, igual que lo dice Romanos 3:23, 3:26, que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué es lo que trato de explicar? Que la salvación de Romanos capítulo 10, versículo 9, es la salvación que nosotros le conocemos como la salvación de nuestra alma. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo puedo ser salvo? Bueno, ya lo dijo Romanos 10, pero para ser un poco más claro, Efesios 2:8 dice que no es por obras. O sea que esta salvación del alma no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos, ni tampoco tiene nada que ver con lo que dejemos de hacer. Esto es bien tremendo y bien profundo. Efesios 2:8 dice que no es por obras. En el capítulo número 3 del libro de Juan, hay un hombre llamado, ¿cómo se llama? Nicodemo. Fíjese que si usted revisa, Nicodemo aparece en 3 versículos en el libro de Juan. Aparece en el capítulo 3, en el capítulo 7 y en el capítulo 7:50. Pero ¿por qué puse los 3 versículos? Porque en el capítulo 3 dice que era un principal, pero en el capítulo 45 dice que era parte del Sanedrín, es decir, era alguien que tenía mucho conocimiento, era un religioso, era alguien que sabía las escrituras. Ahora, ¿dónde me baso que sabía escrituras? En el versículo 50 precisamente le dicen a él, ¿acaso tú no has leído en la ley? Es decir, era un hombre que tenía religión y la religión no lo salvó. A este hombre lleno de religión, lleno de obras, lleno de guardar la ley, lleno de un montón de preceptos que habían en el ambiente, a este hombre fue que Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Si no naces del agua y del espíritu, si no naces de arriba, pues no puedes. Entonces, ¿qué es lo que trato de explicar? Que este hombre nos da la enseñanza, siento que es la enseñanza más profunda de lo que la salvación del alma requiere. Es decir, este hombre no era tranza, era un religioso. Era tan religioso que le tenía miedo a traicionar sus costumbres, porque dice que llegó a Jesús de noche. Es como que estamos hablando y de repente, como me recuerdo yo cuando estaba en una iglesia y ahí no había el don de lenguas, no creían el don de lenguas, pero yo sentía en mi corazón algo dentro y de repente, mira más, y entonces me empezaron a enseñar, solito habla tus lenguas en tu casa, habla tus lenguas, repetilas, orá, porque dice que el espíritu, tú no tienes entendimiento, pero tu espíritu se edifica. Habla, ora en lenguas, y ramas, pero lo hacía calladito porque me daba clavo traicionar mi religión, mi costumbre, los que estaban alrededor mío. Eso le pasó a este hombre. Y lo que Jesús le dijo, tú necesitas de nuevo empezar todo, nacer de nuevo. Ok, pero esta no es la salvación en la que yo me quiero enfocar. Realmente esto era la introducción 1
Y esta es la introducción 2, donde me quiero enfocar precisamente es en la preocupación de Jesús. ¿Cuál fue la preocupación de Jesús? Aquí está arriba, miren. Y fíjense que tengo 10 versículos. Aquí miren preocupaciones de Jesús. Tenía la preocupación de que se separaran de él. Y que los que habían llegado a él no tuvieran fruto. Tenía la preocupación de que supieran, que se llenaran de conocimiento, pero que no hicieran. Tenía la preocupación de que estén reunidos en un mismo lugar, pero que no sean unos en él como él lo era con papá. Le preocupaba eso. Le preocupaba que muchos agarran sus maletas, porque la palabra era muy dura. Le gustaba la parte suave de la vida espiritual. Le gustaba la parte en donde eran atendidos, eran exaltados, eran sanados, restaurados, sustentados, pero la parte cuando era de corrección no les agradaba. Era muy dura la palabra. Entonces la preocupación de Jesús no era esta. Porque la salvación que Él ofrece no tiene nada que ver con lo que tú hagas. Aleluya. Porque no es por obras. Solo tienes que creer. Eso no me preocupa. Porque si tú crees y si tú me confiesas, dice el Señor, eres salvo. Ya eres salvo. Lo que me preocupa es esta parte. Ahora, ¿dónde lo puedo ver? Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, nos dice lo mismo. Y esta es la parte que quisiera enfocarme en estos últimos 25 minutos. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 10, versículo 5. Mire lo que dice. 1 Corintios capítulo 10, versículo 5. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. 1 Corintios 10, 5. Lo dejé para que lo buscáramos. La Reina Valera dice, pero de los demás de ellos, mire lo que dice la Reina Valera, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora, le escribí la versión Jerusalén, la versión al día y la Biblia, el pueblo de Dios. Mire lo que dice esta versión, la versión Jerusalén. Hoy pues hermana Mari, dice, pero la mayoría de ellos, ¿quiénes? Vamos a poner aquí, mire, mayoría. La mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios. En la versión Biblia del pueblo de Dios dice, a pesar de esto, muy pocos. Vamos a quitar mayoría y vamos a escribir muy pocos. Otra versión. Y la Biblia, ¿qué otra dice? La Biblia del día. Dice, sin embargo, la mayoría. Ok, lo mismo. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que la mayoría de las personas que atravesaron el desierto salieron de Egipto. Oiga, la mayoría. ¿Cuántos? Muy pocos. Muy pocos. No dice pocos. Dice muy pocos. Me gusta mucho. La mayoría. ¿Cuántos salieron? No sé. Eran cuántos millones de mujeres. Cuántos millones de hombres. Cuántos millones de niños. Pero muy pocos. De hecho, dice que entraron a Canaán 2. Muy pocos. Quédese con esta idea. Muy pocos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la salvación? Bueno, no lo digo yo. Lo dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 5. Miren lo que dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 5. Judas, capítulo 1, versículo 5.
Dice, mas quiero recordaros, miren lo que dice Judas, quiere recordarnos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo, ¿qué dice? ¿Cómo lo salvó? Ok, mire qué interesante esto, pues. Quiere decir que la salida de Egipto es una salvación. Qué interesante. O sea, nosotros decimos, no, pero Egipto es figura del mundo. Y nosotros salimos del mundo. Y nosotros salimos del mundo y ahora ya no estamos en Egipto. Es una aplicación algo estirada, pero se puede aplicar. Esa es la mayoría de las aplicaciones que hemos tenido. El único problema es este, que muchos se quedaron tirados. En pocas palabras, no estaban en Egipto, pero tampoco estaban en Canaán. ¿A ellos dónde los pone usted? Bueno, si Egipto es el mundo y salieron del mundo, ya eran salvos, según lo que dice Judas, que él al sacarlos de Egipto los salvó. Pero no era el plan de Dios solo salvarlos, eso es vida. Llevarlos a Canaán era la abundancia. Entonces el detalle de Jesús, la preocupación de Jesús es que nosotros nos quedamos con la vida, con salir de Egipto. Ya somos salvos. Pero lo que interesa es que dice que la mayoría de los que se salvan, ¿qué dijo? ¿Qué dice 10:5? Que la mayoría no agrada a Dios, dice. Pero esos eran ellos, dijo aquel. No, lea lo que dice el capítulo 10 al principio. Esta es una enseñanza para nosotros. Esto les ha acontecido a ellos como ejemplo, dice. De la gran chucha. O sea, quiere decir que hay un montón de cristianos que se salvaron, pero la mayoría de los que están salvos no están en Canaán, están en Egipto. Entonces Jesús, cuando le habló a sus discípulos, él se recordó que salieron millones de personas de Egipto. Millones. Y Dios le había dicho a Abraham que iba a llevarlo a la tierra que fluye leche y miel, porque fue el primer hombre que Dios le reveló Canaán. Pero no llegaron, pero fueron salvos. No fueron, dice Judas, que fueron salvos. Lo sacaron, solo que no llegaron al propósito que Dios quería que llegara. Entonces, cuando Jesús apareció, él dijo, yo doy vida eterna. O sea, lo que yo te ofrezco, te lo estoy regalando, pues. Lo que me preocupa es de que mi regalo de la salvación sea lo único, lo último en lo que tú te enfoques. Y no te enfoques en que hay algo más allá de haber salido de Egipto. Y eso se le conoce como la salvación durante nuestra peregrinación en la tierra. ¿De qué nos va a salvar? De no quedarnos tirados en el desierto, de ser de la mayoría. ¿De qué nos quiere salvar Jesús? ¿De qué nos quiere salvar? De ser de los que salen de Egipto y que se quedan tirados en el desierto. ¿Y por qué se quedan tirados en el desierto? Porque la mayoría. Yo fíjense, cuando estaba yo estudiando esto, llorando, yo me puse a pensar, a la gran, yo no quiero ser de esa mayoría. Fíjese, hermano. Lo salvó sacándolos de Egipto. Ya no estaban en Egipto, pero tampoco llegaron a Canaán. Ahora, aquí hay otro aspecto importante, casi nadie lo menciona, que en el libro de Deuteronomio capítulo 1, versículo 2, dice exactamente cuántos días había desde el monte Seir hasta Cades Barnea.
En Cades Barnea fue el lugar en donde se paró Moisés y envió a los espías. Cades Barnea, miren, esta es la puerta. Cades Barnea es la puerta para Canaán. Y el monte Seir es el camino que ellos debían de agarrar después de dejar el monte Sinaí. Es decir, que si aquí está el monte Sinaí, el monte Seir está donde está aunque no está a la par, pues, pero está en el camino, porque Canaán o Cades Barnea está atrás de la cortina. O sea, desde el monte Seir para Cades Barnea habían 11 jornadas y cada jornada es un día. O sea, habían 11 días, pues. Eran 11 días y se transformaron en ¿cuánto? 40 años. O sea que Julio González, la Biblia te está diciendo que puede ser que te estés tardando mucho en alcanzar lo que Dios quiere que alcances. Puedes caer sin quererlo, puedes estar metido entre la mayoría que están viviendo lo mismo. Están una vida pasiva, una vida religiosa, una vida solamente como este hombre, una vida rutinaria. Iba a la sinagoga, porque este hombre era alguien de la sinagoga, ¿no cree usted? Él respetaba la ley. Y puede ser que mucha gente respete el altar, respete el púlpito, respete la silla, respete todo, pero lo único es de que se desconectó. No puede ser, porque como si yo se desconectó. El hombre decía: Señor, gracias porque no soy como aquel. Pero oraba, pero desconectado de Dios. Ayunaba, pero desconectado de Dios. Es posible, la Biblia lo dice. Ok, entonces, ¿por qué puse este versículo? Deuteronomio capítulo 1, versículo 2. Porque esto es lo que a nosotros nos debe de dar la indicación, que el plan de Dios era que llegaran a el desierto, pero no que se quedaran en el desierto. Era una enseñanza de 11 días. Si usted revisa, el número 11 en la Biblia es un número que cuando lo mira del lado malo, todos los 11, muchos 11 son negativos. Y el propósito de lo que Dios quería era ser negativo a la naturaleza. Es decir, que en esos 11 días lo que Dios quería hacer era contrarrestar la información que traían de Egipto. Sacarlos de Egipto y que Egipto saliera de ellos, pero ellos no quisieron. Ahora, yo quiero llevarle a esto. Dice la Biblia en el libro de Corintios, porque aquí vimos cómo uno puede obtener la salvación, confesando y creyendo. La palabra confesando es la palabra homologeo y significa asentir. Significa que no es que usted le diga a la gente: hermanos, ¿cuántos van a aceptar a Cristo? Repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora te pedimos perdón. No, eso no es, porque la Biblia dice que confíes. No, aquí dice asentir. Busque qué significa la palabra asentir. Estar de acuerdo, reconocer. ¿De qué sirve hablar? Por eso es que el corazón y la boca tienen que estar amarrados. Repita conmigo: oró, se salvó, hizo la decisión, se fue, la idea que confiesa. No es el sonido. La palabra griega es asentir, y la palabra creyendo es la palabra confiar. Pero eso ya lo pasamos. Ahora bien, 5 razones por las cuales Israel no se salvó durante el peregrinaje. Ya no estaban en Egipto, ya habían sido salvos de Egipto, pero no se salvaron del desierto. ¿Cuáles son las razones? Bueno, Pablo lo dice claramente. La primera razón, la codicia. La segunda razón,
la idolatría. La tercera razón, la fornicación. La cuarta razón, tentar a Dios. Y la quinta razón, la murmuración. Ahora, usted dirá, bueno, yo me salvo porque codicioso no soy. Gracias a Dios. Idólatra. No, yo salí de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bendita misericordia. Ya no soy religioso. O puede decir, fornicación, ay, ay, ay. Pero de joven ni eso hice, ahorita ya de viejo. No, fornicación paso. Tentar a Dios, ¿cómo lo voy a tentar? No, hombre, si Dios no puede ser tentado. Y murmuración, pues a veces sí chismeo, pero ay, son pecados blancos. No, mejor revise el original griego de las palabras. Ahí se va a dar cuenta que uno está, pero ay, hermano, con razón se quedaron en el desierto. Mucha iglesia por esta razón. Son 5 razones. 1, 2, 3, 4. Son 5 razones que hace que la iglesia solo esté viviendo una vida, una salvación eterna, pero no tenga y no tengamos ese prisma de abundancia, de gloria. Haya abundancia de paz, haya abundancia de misericordia, abundancia de amor, abundancia de templanza, abundancia de qué, de humildad, abundancia de un montón de cosas. Iba a traer, fíjate que iba a traer una semillita. Iba a traer una semilla y no sé, alguien que busque por internet. Así, como dicen en mi tierra, vivo los quiero, si pueden hacerlo. Escriban o busquen cuántas, ¿cómo se llaman estas cosas que trae el maíz? ¿Ah? No, en una mazorca, ¿cuántos habrán? Es que fíjense que iba a agarrar unos maíces y se los iba a dar a la hermana Mari, le iba a dar unas 3, a la pastora le iba a dar unos 7, a usted le iba a dar una media libra, al hermano Mario pues, sus 4 libras, y solo con los 3 que te di, ¿cuántos trae? ¿Cuántos más o menos? Un grano de maíz. Dependiendo el tamaño de la mazorca, entre algunas tiene 300 a 1000 gramos. Va, gracias. Ay, que usted diga, mira. O sea que yo te hubiera dado 3 gramitos de maíz y yo te estoy dando 900 gramitos más. O en esos 3 gramos, si es ICTA H30, tranquilo. No, pero si es una buena semilla, te da tus 2 o 3 mazorcas galán. Con tres, y te puedes sentir contenta. Pues chica, tenía 3 y ahora tengo 300. No, 900. Pero si el hermano Mario le doy un quintal, ¿cuánto puede tener? Pero lo que hace la iglesia es que se conforma con eso. Cuando la Biblia dice que nos quiere dar en abundancia. Es que yo logré perdonar al hermano, me siento bien. Sí, pero no solo tienes que perdonarlo a él, tienes que perdonar hasta al mismo presidente. Ese sí no merece perdón, pastor. Pero yo también coincido. Ya va. No, pues sí yo sé, pero abundancia. Abundancia de paz. Es que hoy sí tengo paz. Pasó esto, pero no, en todos lados. Abundancia de misericordia. No, ay, pobrecito, mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, mi mujer, mi primo. Pobrecito, no, hay que quedar. Ajá, pero cuando pasa algo y te hacen algún daño, alguien que sí te lastimó y te ofendió y sí te dolió, ¿dónde está la misericordia? Ya no me alcanza. Pues por eso mismo la iglesia lo que necesita es examinar si no habrá alguna de estas. Fíjense que estaba pensando, bueno, no pensando, buscándolo, por ejemplo, la codicia. Fíjense que la codicia, que lo encontré, mire. La codicia es una palabra griega que es epizumeo. ¿Y sabe qué significa codicia? Uno lo relaciona con pisto, ¿va? Pero fíjense que la palabra griega codicia significa poner tu corazón sobre algo. Quiere decir que si yo pongo mi corazón sobre algo equivocado, estoy cayendo en esto. De hecho, hay una versión que dice, poned vuestra ansiedad sobre mí. Yo voy a poner mi ansiedad sobre mi quincena. Voy a poner mi ansiedad, mi aflicción. Ay, ahora ya tengo que pagar. Y estás poniendo tu confianza, tu corazón. Y estás cayendo en esto. Y por esa razón puedes estar en el mundo de la mayoría o de los muy pocos. Alejado.
Y termino con esto. Ahora, la base importante es, hermano Julio, entonces va, ya me saló la tarde, va, ya se paseó en mí. Ahora dígame cómo hago para salvarme. Porque aquí no estamos hablando de la salvación eterna, hermano. La salvación ya la tiene. Ya la tenemos. Fue lo único gratis. Lo demás tiene que ser trabajado, esculpido. Entonces, Jesús, cuando habló con sus discípulos, él se puso a pensar, bueno, yo vine a salvarlos. Yo vine a rescatar lo que se había perdido. O sea, usted no me buscó a mí, es que yo lo busqué, lo acepté. No, Él nos aceptó a nosotros. No es que ustedes me amaron a mí, es que yo los amé primero a vosotros. Es decir, yo miraba a sus discípulos, así como los mira a nosotros, ¿verdad? Ay Dios, y lo que yo te di ni siquiera tiene que ver con lo que tú hacías, ni lo que tú querías, ni lo que tú pensabas. Yo te quise salvar. Lo que me preocupa es que te quedes en el desierto y tienes una Canaán. Esa Canaán es una abundancia, es una tierra propia, es un lugar de paz, es un lugar. No vayas a llegar. ¿Cuántos cristianos no se han ido de esta tierra y nunca llegaron a Canaán? Yo no me quiero quedar en Canaán, hermano. Mire lo que dice el capítulo número 10, versículo 5. Aquí está. ¿Cómo se obtiene? Aquí dice claramente, mire, agradando al Señor. Ay, así a lo macho, hermano Julio. Y así voy a llegar yo. Bueno, si no, pues miren Números, capítulo 13. Dijo un hombre, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos va a entregar la tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Agradar a Dios. O sea, tú vas a venir aquí y lo que te vas a enfocar es agradar a Dios. Tú vas a orar y lo que te vas a enfocar en voy a hacer una oración rápida porque tengo hambre, Padre. Tú sabes, Señor. Oh, Señor, aleluya. No, ¿será que esta oración le agrada a Él que se hace tan masaje como que rapidito me quiero hablar, decir? No, hermano. Señor, perdóname. Mira, ay, la gran, cómo me cuesta darte este tiempo y enfocarme, Señor, en lo que realmente soy un malagra. Eso le agrada a Él. ¿Hiciste algo malo? Perdóname. No me siento bien. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Esta ropa me queda mal. Aquí estoy enseñando mucho mis brazos, mucho mi ombligo, o mi manera de hablar ofende. ¿Qué sé yo? El enfoque que es la consigna en todo nuestro peregrinaje. Dice Números 13 y dice Corintios 10 que es agradarlo a Él. Si tú lo agradas a Él, te salvas de quedarte en el desierto. Entonces, termino con esto. Estos dos pasajes los quise escribir porque son tremendamente importantes. A veces, aquí donde todos los que somos ministros no nos gusta, pero al final esa es una realidad. Aquí vimos los únicos dos versículos, fíjese, hermano Mario, en donde se mira como que se contradijera la Biblia. Romanos 13 dice, sométase toda persona a las potestades superiores, porque no hay una potestad, sino todas las que Dios ha puesto, y el que se opone a una autoridad, a Dios resiste. Pero aquí vimos a Juan y a Pedro, vemos nosotros oponiéndose a la autoridad en ese momento. Porque el romano no dice, bueno, eso era en aquel pacto. A los que, no, incluso dice, a los amos que son difíciles de sobrellevar, dice. O sea, hay gente que está, jefes nuestros que son pero tóxicos y son ácidos y salados, como quiera, menos dulce. Pero hay que someterse. Ahora, la única manera que yo encuentro que esto encaje aquí es cuando tu autoridad, la dirección, no es agradar a Dios. Cuando ya lo que hermano Julio te está diciendo es para que Él se exalte, es para que Él tenga una posición más y que me rindas a mí tributo y homenaje, o es cuando los pastores lo que quieren es tu pisto, tu billetera y no importa cómo estés, o es cuando el apóstol o el profeta o el evangelista, es que todos los medios tenemos que entender eso, que si nosotros nos desviamos, hermano,
alguien espiritual va a decir, perdónenme, perdónenme, perdónenme. Yo no me voy a ir al infierno por obedecerlo a él. De hecho, Pablo sabe qué dice. Dice, si alguien viene, incluso si un ángel aparece con otro tipo de enseñanza, no dice, me respetan a mí porque soy el perito y arquitecto de la iglesia, y si ustedes hacen otra cosa de las que yo les he enseñado, les va a caer la maldición del payaso tuerto. No, si yo me desvío, o sea, obedezcanme a mí, imítenme a mí, mientras que obedezca y yo imite al Señor. Y si viene alguien con otro evangelio de lo que no he dado yo, no se sometan, aunque sea un ángel. O sea, lo que trato de explicarles, hermanos, es de que el agradar a Dios en muy pocas ocasiones, pero puede pasar, va a sobrepasar el obedecer a una autoridad. Una vez le dije esto a una persona por su esposo, y él había sido enseñado que no, al esposo se le tiene que obedecer, se le tiene que respetar, aunque esté mal. La Biblia dice que una mujer tiene que ser sabia y lo puede convertir. Ah, sí, pero si tu esposo te manda a tomar, te manda a hacer, obedecerlo porque lo vas a convertir, pues solo que lo conviertas en la cantina. Hay cosas que no es sentido común. Ahora bien, terminando con esto, la salvación que Jesús ofrece es una salvación abundante. Es una salvación que tiene su operatividad antes que te enterabas y después. Es decir, la salvación que Jesús ofrece es una salvación de tu alma. Pero lo que también quiere ofrecerte es de que no te quedes únicamente con haberle conocido y haber sido sacado del mundo o de Egipto, sino que alcances el propósito de tu vida. Lo que pasa es que a veces pensamos que el propósito de nuestra vida es un ministerio o es tener plata. No, hermano, hay hombres de Dios que no tuvieron. Es más, hombres que jamás tuvieron un ministerio, al menos muy notorio. Por ejemplo, Ananías. Pero el propósito de Dios se cumplió. Y como dijo el profeta la semana pasada, un hermano que nos enseñaba que Ananías tenía un nivel como de vidente. Porque Ananías hablaba con el Señor de una manera, no Señor, pues no van a creer en mí. Sí, anda Ananías porque hay un hombre llamado Saulo que está en una casa de un hombre que, Simón el curtidor, que ya vio a otro que se llama Ananías que iba a llegar y sí, pero él no va a creer, Señor, si dice, una gran plática que tenía con el Señor, eso no logra cualquiera, alguien que realmente conoce el secreto de Jehová. Amén, hermanos. Entonces, espero que haya aprendido y que esto a usted como a mí nos motive a que nuestra vida alcance niveles espirituales mayores para que logremos alcanzar lo que tenemos que alcanzar en Dios. Amén. No sé si hay alguna pregunta, hermano Aurelio. Corintios 10 nos habla de ejemplo, que lo que aconteció, digamos, allá en el desierto, ¿verdad? Hay que los que cayeron mucho. Examinando todo, si comenzamos en Génesis, así parafraseando, en Éxodo hablaba de que cuando el pueblo iba a salir de parte de Dios, el faraón los puso más cargas, los puso así, o sea, las cargas para que ellos no salieran o que se ocuparan todo. Entonces ellos, según dice la Biblia, que ellos estaban en una aflicción y bajo carga, o sea, bajo tarea. La tarea es carga. Vale. Al final ellos salieron, pero salieron con esa amargura en su corazón. Salieron con problemas. Salieron, es cierto que el Señor los sacó, pero ahí necesitaba alguien. Pero dice allí en el capítulo 6 y verso 9, si no me equivoco, algo así habla. De manera que de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja
de espíritu, de dura servidumbre. Entonces ese pueblo, ¿qué es lo que necesitaba ahí? Necesitaba algo. No, ya el Señor, Él lo sacó, Él, pero necesitaba quizás un ministro allí va, para que le daba seguimiento, porque estos venían con cargas, por eso ellos dicen que pasaron, o sea que ellos, si nos damos cuenta, llegaron hasta el verso 17, al capítulo 17, habla ahí de que ellos estaban cansados, llegaron a un lugar, dice que bebieron agua amarga, o sea que están amargados, o sea, ahí, entonces, en la carrera yo creo que la iglesia hoy en día no solo acepta a Jesucristo, sino que hay que darle un seguimiento. Porque, por ejemplo, de mi caso, cuando yo, antes de que yo aceptara a Jesús, estaba mal. Desde pequeña edad, malísimo. Porque todo, digamos, veníamos con una situación de nuestros ancestrales, mis padres, prácticas, que se aceptamos supuestamente ahí tener todo, sino que ahí es igual, por eso caemos a una religiosidad, cuando no hay una administración a nuestra vida en ese caminar hasta ser liberados. Porque cuando digamos, hablamos ese día, ¿verdad? Que tan solamente que David pecó con Belsabé, o sea que ahí, después de eso, sintió la necesidad de ser restaurado. O sea, que ese pueblo que salió de Egipto necesitaba ser restaurado. Y entonces, por eso David decía, créanme, como dice, un corazón limpio. Ahí comienza como una administración. Ajá. Entonces, lo que el pueblo, o sea, a veces por eso es muy importante el discipulado, porque yo creo que también los que enseñamos, ¿verdad? Primeramente no tenemos que vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque al no ser que nosotros también estamos aún todavía que ese problema de ser restaurados, porque ahí, hermanos, ahí dice que ellos no escuchaban al ministro. ¿Por qué no escuchaban al ministro? Porque estaban acongojados. Es que la palabra acongojado, yo quiero buscar, dice, es una aflicción profunda, un estado, ahorita hermano, un estado de angustia, pesadumbre, dolor en el alma que oprime el corazón humano, describe una carga emocional tan intensa que puede robar paz y nublar la fe. Entonces, por eso dice en Proverbios capítulo 12:25, la congoja abata el corazón del hombre, pero la buena palabra alegra el corazón. O sea que este pueblo, ¿qué nos enseña? Que cayó en el desierto. Si muchos no van a llegar, es porque también necesitó ser restaurado, ser ministrado, o sea, por lo que dijo Jesús, yo no vine a ser servido, para servir. Es que cuando yo estaba viendo eso, sí, la verdad, yo me puse a pensar, porque cuando el pueblo querían, digamos, porque ahí hablaba, de cuando hablaba allí, cuando el pueblo para sacarlo, pero así, rápidamente, para algún lugar, ¿verdad? Para sacarlo ahí. Entonces ellos salieron de Egipto, pero el problema no terminó ahí, o sea que solo porque lo sacaron, como lo decían. No, ellos venían con problemas. Cuando venimos a Cristo Jesús, veníamos con problemas. Yo venía con problemas. Y después de largo tiempo, caí. ¿Por qué? Porque como no hay una restauración, se necesitaba, yo me metí en todo, pero la verdad no bastó en eso. Caí otra vez en el alcohol. Entonces se necesita
un seguimiento. Sí. Pero, si vemos al pueblo, está así, ¿qué es lo que necesita el pueblo? Fíjese, hermano Mario, que sí, tiene razón. Ahorita que estaba usted hablando, Dios me hacía recordar que cuando Él dijo que el nuevo pacto era mejor. Tiene mucho que ver esto porque en el antiguo pacto, eh, si yo era hijo de mis papás, ¿verdad? Y mis papás cometían algún pecado, a mí me caía, a mí me caía. Otra cosa, que si yo era el segundo hijo, yo no heredaba el primogénito. Otra cosa, que en el antiguo pacto, si yo nacía mujer, estaba perdido que me dieran herencia. O sea, si me daba lepra, si por accidente mataba a alguien, si se me moría un niño, o sea, el antiguo pacto era pero cardíaco. Cuando el Señor anuncia el nuevo pacto, dice que es mejor. Ahora dice el libro de Jeremías que ya el que se come ¿cómo dice? Que cada uno va a morir por su propio pecado. O sea, si tú cometiste el pecado, no, el que va a afectarse va a ser tú. El nuevo pacto es mejor porque ahora si mi papá cometió un error, yo no necesito, yo no voy a tener por ley que pagar el pecado de ellos. Yo tengo la autoridad espiritual para cortarla, ¿verdad? Una maldición. Antes no se podía. Y si yo soy mujer, puedo apelar a que me den herencia o apelar a que me consideren parte de los hijos. Generalmente las mujeres ni se mencionan en la escritura. Otra cosa interesante es de que es mejor porque en el antiguo pacto al único que Dios ungía con su espíritu era el pastor Max. Y por mucho que me esforzara y por mucho que yo ayunara, por mucho que orara y que me consagrara, no venía sobre mí el espíritu. Se venía sobre personas selectivas, es mejor. Pero hay algo que tiene el nuevo pacto que también es bien complicado, que es parte de lo que tú decías. Es que el Espíritu Santo está en todos nosotros. Es decir, que ahorita cada uno en parte es responsable de su vida espiritual. Antes no. Antes era el sacerdote el que era el responsable de levantarle al Señor la ofrenda del pueblo por sus pecados. Ahora cada uno puede venir y decir, Señor, perdóname. Pero esa parte nuestra es la que a veces no nos agrada mucho porque preferimos que alguien más haga eso que uno. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Estoy enfermo y yo no he orado, pero si vengo mañana a la iglesia que el pastor ore por mí. Porque la Biblia dice que los ancianos, sí, pero antes de que diga que llame a los ancianos, ahí hay 3 niveles de oración. Una oración personal, una oración con el liderazgo de la iglesia, y abajo dice, y la oración del justo puede mucho. Es decir, que yo tengo que buscar mi sanidad. Nadie la puede buscar por mí, pueden ayudar, sí. Ahora, en este orden de ideas, los ministros, nosotros, bueno, sobre todo los que están pastoreando, en el caso de la pastora, el pastor Max y todos los ministros, sí tienen una responsabilidad muy, muy, muy grande. Porque esto quiere decir que ellos están comprometidos a tu nivel espiritual, tiene que ser mayor que los demás. No es lo normal que el hermano Mario tenga una vida espiritual mayor que la de un ministro, siendo otro el pastor. No sería lo normal. Eso lo dice la Biblia y usando no el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. O sea, a uno como ministro, como decías tú, lo compromete, va a decir, wow, tenemos que buscar restauración. Y ¿sabe qué? También es importante, que también lo observé, es que en estos 11 días eran suficientes para Dios para poder trabajar eso. ¿Sabe qué dice el Señor? Dice que no lo llevó por el camino de los filisteos porque era más corto, pero no lo llevó para que ellos en la pelea no se volvieran atrás. Quiere decir que el Señor, esos 11 días eran suficientes para trabajar en nuestra tristeza, en nuestra congoja, en todo. En aquel lado, sí,
tenía que Moisés delegar gente. Ahora, en este lado, los pastores tienen la obligación de delegar gente para ministrar. Pero, ¿y si alguien no ministra nuestras vidas? No nos podemos morir. Cada uno tiene que buscar su altar. Cada uno tiene acceso. De hecho, el mismo reinado tiene él que yo. Dice Apocalipsis 1:6, Dios nos hizo reyes y sacerdotes por su sangre. Entonces aquí es donde se pone un poco complicado porque cada uno tendría que buscar. Si mi responsabilidad como un servidor de esta iglesia lo hago a cabalidad, busco consagrarme, busco agradar a Dios, y encima están mis pastores consagrándose, agradando a Dios y guiándome, seguramente se va a dar un éxito. Muy interesante lo que se ha platicado y también lo que se acaba de mencionar. Entonces, realmente, como ese ejemplo y figura para nosotros, ¿verdad? El pueblo de Israel estuvo un poco más de 400 años en Egipto, ¿verdad? Y se acostumbraron a un montón de cosas. Bueno, eran esclavos. Pero sí creían en un Dios, porque clamaron. ¿Cuánto tiempo clamaron? La Biblia no lo dice, pero estuvieron clamando y Dios los oyó. Entonces les mandó un Salvador, Moisés. Entonces, es ahí donde viene también con nosotros, si le creemos a Dios o no. Esta gente realmente llegaron a las puertas de Canaán antes de cruzar el Mar Rojo. Y ahí Moisés sabiamente mandó 2 espías. No, perdón, mandó 12 espías, príncipes de cada tribu, porque ya estaban organizados. Y 10 dieron un mal testimonio. Entonces, ¿por qué lo dieron? Ellos creían en Dios porque clamaron a Dios, ¿verdad? Que los salvara. Y ahí ellos vieron ya humanamente su situación. Ya se les olvidó la parte espiritual. Si ellos hubieran querido seguir creyéndole a Dios, entonces el testimonio que hubieran dado hubiera sido un testimonio de manera espiritual, así como lo dieron dos príncipes, Josué y Caleb, ¿verdad? Y ellos dijeron, bueno, y ahí algo viene de lo que dice Mario, ¿verdad? Porque eran 10 príncipes, dieron un mal ejemplo, y todas emplearon un buen chapín. La Mara, que representaba, sí, amén, dijeron. Igual. Entonces Dios los mandó a trabajar 40 años para llegar. Y claramente, pues, el que creyó en ese sentido tenía que crecer, ¿verdad? Tenía que crecer, pero básicamente es eso de creer en Dios. Y al pasar el mar, bueno, se quedaron tendidos, o sea, se quedaron muertos. Esa generación no pasó todo, ¿verdad? De esos 10. Y pasaron el Mar Rojo, ahí fueron bautizados en agua. Entonces comenzaron a crecer. Como también alguien que en el Nuevo Testamento recibe al Dios como su Salvador, tiene que crecer. Y el siguiente paso, según lo que vemos, es el bautismo en agua, ¿verdad? Y es ahí la responsabilidad también, como decía el hermano, el seguimiento que se les da a estas personas. En parte yo me preocupo un poquito, ¿eh? Porque como decía la hermana pastora hace un rato, de que los que vienen les tienen que darles la lechita espiritual, la lechita, ¿verdad? Y que tienen que haber personas que lo hagan, pues,
porque nosotros vamos a seguir para adelante, primero Dios nos dé la vida y el privilegio para adelante. Y esa es la situación, ¿verdad? Que tenemos que seguir creyéndole a Dios. Su palabra, aquí tenemos también revelación y todo que nos ubica en cómo estamos, ¿verdad? Como en los principios, ¿verdad? Si permanecemos nosotros. Entonces como que no hubiéramos salido y ya somos bautizados en agua y muchas cosas más. Entonces solamente Amén. era eso. Amén, hermano. Y me retiro. ¿Cómo? Ya me dieron la fiesta. Amén, hermano. Yo quisiera aprovechar, si quieres, solo ponerme la cañonera. Así vamos a terminar, si quieren. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por los, por todas las cosas que se pudieron compartir, los pensamientos, las aportaciones, y porque la verdad es que te necesitamos muchísimo, Señor, para todas las cosas que nosotros hagamos en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén.